Bueno, lo tenemos en línea, le agradecemos que nos haya atendido Juan Lewis, que es abogado defensor de 5, si no me equivoco, de los 11 imputados o presuntos, imputados en realidad en una causa en donde los fiscales de Santa Fe o los que están al frente de esta investigación, de entrada, por lo menos mediáticamente, la caratularon como espionaje, que eso había ocurrido durante la gestión de Marcelo Saín y a partir de allí esa causa, no sé si avanzó tanto, pero hay muchos detalles que en los últimos tiempos no aparecen en distintas portadas de diarios y que me parece que son relevantes. Así que Juan, muchísimas gracias por atendernos. Flor Torres, Maxi Ahumada, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, vos sos abogado defensor de 5 de los 11 imputados en esta causa. Así es, efectivamente, 5 personas, 4 de las cuales estaban en el Ministerio de Seguridad y una de ellas estaba en el organismo de investigaciones del NPA. Bien, estas personas, estos exfuncionarios, están en principio siendo acusados de maniobras que tienen que ver con el espionaje. Esto es lo que... Exactamente, recopilación de información de manera ilegal. Bien. En el marco del desarrollo de ese juicio hubo audiencias, porque también hay gente que se presentó como querellante, y apareció una información que tiene que ver con, creo que el archivo era archivos borrados, y allí aparece por lo menos la sospecha de que durante el año 2018, si no me equivoco, se llevaron adelante tareas de inteligencia con 2 personas, por lo menos en principio, durante la gestión de Maximiliano Puyaro dentro del Ministerio de Seguridad. ¿Es así? ¿Esto no es así? Es así, es un poco más que así, porque no son solamente 2 personas, sino que son varias personas más, y sí, efectivamente es así. También quiero hacer una precisión respecto de lo que dijiste. ¿Cómo no? Si bien estas personas están imputadas en un sentido extenso de la palabra, Claro. lo que significa que están señalados en la causa como sospechosos de Sí. haber realizado estas tareas, estas maniobras, en realidad, desde que comenzó esta causa no ha habido ninguna imputación formal, es decir, los acusadores públicos, los fiscales y los privados, los querellantes, han hecho ninguna acusación en el sentido formal, es decir, qué conducta delictiva se les atribuye. Claro, y esta aclaración es importante, Juan, porque en su momento nosotros vimos en los medios de comunicación a los fiscales, incluso al fiscal general, al doctor Baclini, diciendo que había muchísima documentación en esta causa. Y el tiempo fue pasando y dio la impresión como que eso se caratuló en los medios de comunicación, se escribió la historia, acá hubo espionaje, y sin embargo, en las audiencias imputativas, que es cuando en definitiva una persona acusada tiene se puede sentar a defenderse y el Estado lo está acusando de un delito, a pesar de que eso ya transcurrieron varios meses largos, no se hizo esa acusación. Efectivamente, eso no se hizo todavía, pero han pasado algunas cosas más en ese sentido. Hasta ha habido resoluciones en donde, discutiendo otros temas, por ejemplo, la complejidad o no de la causa, la posibilidad de acceder a las actuaciones, etcétera, ha habido jueces que se han pronunciado en el sentido de que los elementos del tipo penal de espionaje no parecen ni siquiera medianamente argumentados por la Fiscalía. Es decir, de acuerdo a las cosas que la Fiscalía dice que está investigando, hay jueces que le han dicho, mire señores, puede ser que haya algún delito, pero en función de lo que ustedes estén diciendo, acá poco y nada. El espionaje no parece en lo más mínimo. Esto lo ha dicho hasta un fallo de Cámara, que ahora por supuesto los fiscales están tratando de llegar a la Corte, pero lo ha dicho un fallo de Cámara, lo han reiterado algunos jueces de primera instancia. ¿Te parece que esto reúne algunos requisitos como para denominarlo como un lawfare? Yo sí, creo que completamente. A lo mejor el lawfare es una expresión que tiene alguna que genera alguna grieta en su expresión, pero en todo caso lo que se está queriendo representar, que es la manipulación de la administración de justicia con objetivos políticos,
o con objetivos espurios, porque no todas las personas que están manipulando acá tienen objetivos políticos, hay algunos que sí y otros que tienen otra clase de objetivos. Con la participación de los medios, le agregaría yo. Claro, exactamente. Bueno, eso cuando se define el lawfare también Claro. se incluye esta especie de asociación entre algunos funcionarios judiciales y algunos medios de comunicación. Correcto. Para perseguir a alguien. Y esto es, entiendo yo, lo que está sucediendo en este caso sin ninguna duda. Ahora, doctor, perdón, si nos metemos de lleno en esa carpeta de archivos eliminados, ¿en qué consistían y por qué? Porque, bueno, a ver, yo le pregunto... Primero, le comento cómo llegamos a eso. Por favor, sí. Esto se dio, en primer lugar, esa carpeta aparece dentro del legajo que tiene Fiscalía, es decir, esta información a la cual nosotros accedemos recién cuando podemos ver lo que viene recopilando la Fiscalía. Correcto. Que es verdad, como dice el doctor Baclini, que hay un montón de información. Lo que pasa es que hay información que por lo que se ve hasta ahora no implica absolutamente nada, ¿no es cierto? Hay pero montones de terabytes de información, pero claro, son todas consultas. Sí. O el uso del aparato burocrático digital, digamos, que mueve ese montón de archivos. Exactamente. Y bueno, ¿qué pasa? Los fiscales en un momento dado empezaron a seleccionar muy puntualmente algunas de estas personas posiblemente espiadas a criterio de ellos y las convocaron para que fueran querellantes. Sí. También en una de las cuestiones de selectividad que caracteriza esta causa, digamos, que llaman la atención en esta causa, es decir, no se llamaron a los miles de miles que dicen que fueron espiados, sino a algunos muy puntuales por su relevancia, por ejemplo, a un empresario de los medios, a un diputado con intereses políticos, a un sindicalista. Está bien, en ese contexto los subían ahí diciendo, señores, a ustedes, en principio, Marcelo Saín y sus funcionarios los estuvieron espiando. Claro, entonces estas personas vinieron a constituirse como querellantes. Claro. A algunos querellantes nosotros muchas argumentaciones no pudimos hacer porque se constituyeron como querellantes cuando todavía nosotros como defensa no podíamos acceder a las actuaciones que tenía la Fiscalía justamente porque las tenía en reserva, claro, las tenía en secreto. Correcto. En el caso del diputado Puyaro. Cuando se levantó ese secreto y pudimos acceder a las actuaciones, estudiando todo lo que hay, nos encontramos con un montón de sorpresas, además de corroborar que efectivamente no hay ningún elemento para hablar de espionaje, ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Peticiona su constitución como parte querellante, convocado por la Fiscalía, el señor Molina. Jorge Molina, que es el secretario general de UPCN. Exactamente. Sí. Porque nosotros vamos a ver cuál es la información que existe en el legajo de Fiscalía respecto del señor Molina y de su entorno familiar y laboral, y nos encontramos con que en la gestión de Saín, relativo a la gestión de Saín, lo único que hay es un audio que no se corresponde con ninguna colecta de informaciones, sino que dice que podríamos hacer tal o cual cosa, y que ese audio también, por otros audios, está claramente orientado a la causa Oldani. Digamos que todo el mundo, incluso periodísticamente, sabía que podía haber alguna vinculación que merecía ser investigada, independientemente de que se haya llegado a alguna conclusión o alguna imputación o no, pero que podía haber alguna... No, de hecho no ocurrió, porque eso finalmente terminó en la justicia federal y no ocurrió, digamos, pero pudo haber sido parte en su momento de una hipótesis de lo que fuera. Una hipótesis de trabajo, de una sospecha, que además tuvo su repercusión en los medios, ¿cierto?, que señalaban esta cuestión. Pero los perfiles que sí existían y la información que efectivamente estaba colectada respecto de Molina y su entorno, no había sido colectada por estas personas que están imputadas.
o que están sospechadas, porque, reitero, no están imputadas formalmente, ¿no? Perdón, te interrumpo un segundo para seguir la secuencia. Vos decís, cuando nosotros podemos acceder a la causa, hasta ese momento no podés armar ninguna estrategia, ustedes necesitan primero ver qué hay, porque en función de eso van a estar las imputaciones para tus defendidos. Empiezan a analizar, tienen acceso, empiezan a analizar todo lo que hay, y ustedes dicen, no solo que no hay absolutamente nada de esa imputación de espionaje para Marcelo Saín y sus funcionarios, sino que en esa lógica de todo el material se encuentran con archivos que habían sido borrados y que sí pertenecían a la gestión que conducía en su momento Maximiliano Puyaro al frente del Ministerio de Seguridad, en donde precisamente se lo perfilaba a Jorge Molina, también a Adriana Molina, si no me equivoco. Sí, y a sus hijos, y a su suegro, y se investigaban empresas que en donde tienen participación patrimonial que descubierta a consecuencia de estos perfiles realizados, empresas en donde participan los hijos y Jorge Molina. Toda esta información estaba contenida en perfiles pero muy detallados, elaborados por en los años 2017 y 2018, especialmente en el año 2018. ¿En ese archivo que encontraron eran solamente estas dos personas o había más también? No, todos estos que le estoy diciendo estaban investigados. Perdón, además de los familiares de Molina, además de Adriana Molina, ¿también estaban el empresario de medio de comunicación? No. Respecto de la empresa de medio de comunicación, la discusión que tenemos en este momento, existe una causa, efectivamente una causa donde está siendo investigado, y así lo dijeron los fiscales, y el levantamiento del secreto de esa causa tiene que ver con la sorpresa de los fiscales, digamos, de que se está investigando a una persona con una orden de un fiscal que claramente dice que lo está investigando, pero a consecuencia de esta causa, ahora esta persona, bueno, se entera de que está siendo investigado, claro, viene a argumentar cosas a ese respecto. Ahora bien, cuando el fiscal Ezequiel Hernández a este material, él tuvo acceso porque es el titular de la acusación mucho tiempo antes que ustedes, con lo cual sabe perfectamente entonces que hay una campaña, que hay una carpeta que se llama Archivos Eliminados, que está y que la recuperaron y que tiene que ver con perfilamiento de varias personas durante la gestión de Maximiliano Puyaro. ¿Eso lo sabe el fiscal ya? Sí, lo sabe, y nosotros preguntamos también en esa audiencia sin respuesta que por qué no se ha convocado a esas personas, porque se involucran a muchos funcionarios que algunos son conocidos, el señor Alejandro Elías, el señor Garrascoli, el señor Darío Chávez, digamos, todas personas que realizaron recopilación de información y participaron en esta colecta de información, y que... O sea, perfilaban gente, de la misma claro, acusación que recayó sobre Saín y que al día de hoy, bueno, cuando se haga la imputación la conoceremos, claro, la diferencia fue un boomerang. Sí, la diferencia que hay es que en este caso no hay ninguna referencia a ninguna investigación judicial, ni fiscal, ni contemporáneamente, al menos por lo que yo recuerdo, de los años 2017 y 2018, que haya habido alguna causa medianamente que justifique una colecta de información en este sentido. Yo reitero, estos perfiles están realizados de una forma que, a mi juicio, no constituye espionaje. Digamos, acá, esto es recopilación de información que está hecha con bases como Sudamérica Data, Verán, ¿no? Sí, digamos, bases de datos que puede tener cualquier financiera, cualquier estudio jurídico que se dedique a cobranza, digamos, que obviamente por esa misma razón, claro que me parece también lógico que la puede tener el Estado, no hay hecho ningún seguimiento, ni allanamiento, ni nada, como tampoco lo hay pero 1000 carpetas cuando hicieron sí, prensa... En este caso no hay ni siquiera una causa judicial, ¿no es cierto?, que le dé marco a todo esto. Ahora, Juan, perdón, pero cuando los fiscales hablaban de esta causa, cuando Baclini habló de esta causa,
hablaban de 1000 carpetas, digamos, todos los medios publicaron, muchos periodistas publicaron sin tener un solo papel, que así lo acredite, pero bueno, está bien, si te lo está diciendo una voz institucional tan fuerte como el fiscal general, me parece lógico en ese sentido. 1000 carpetas dijo que había, que durante la gestión de Saín, en consecuencia de varios de tus imputados, se perfilaron a 1000 personas, por lo menos. Y bastante precipitadas esas declaraciones, porque por lo que se está viendo ahora es como mínimo inexacto. Para empezar, porque las carpetas que se empiezan a ver, las pocas carpetas que se empiezan a ver estaban todas referidas a investigaciones judiciales. En segundo lugar, ninguna implicaba una recopilación ilegal de información, es decir, por fuera de una investigación judicial o por fuera de las competencias, por ejemplo, que tenía la Secretaría de Control Policial. Y las que no están referidas a nada de eso, por ejemplo, porque están hechas por la Subsecretaría de Delitos Económicos, en la gestión Puyaro, no tienen ninguna referencia a ninguna causa judicial ni nada, y no participan estas personas, sino que fueron hechas en épocas donde estas personas ni siquiera eran funcionarios públicos. Ahora, qué increíble esta causa, porque ahora entonces, cuando vos te presentás como querellante es porque te sentís de alguna manera agraviado, te presentás como querellante y podés tener acceso a la causa. En este caso, los que llegaron allí dijeron, yo quiero ver quién me espiaba, quiero ver todo esto que dijeron los fiscales, quiero ver cómo la gestión de Marcelo Saín me espiaba. Y ahora un querellante se encuentra con que otro querellante lo espiaba. ¿Me equivoco? Bueno, yo lo que entiendo es que esto no es espionaje, no constituye... No, correcto, no es técnicamente espionaje porque no se dio una causa provincial. Quien recopilaba información, sea ilegal o legalmente, hasta ahora lo que se está viendo, por lo menos las carpetas más precisas y no referidas a una causa judicial, eran de los años 2017 y 2018. Bien. Bueno, no, suena loco esto, porque un querellante se va a enterar que en definitiva otro querellante lo perfiló. Y se supone que esos dos querellantes se juntaron porque los perfilaba otra gestión. Esto lo que usted acaba de decir, Amada, es lo que ha sucedido en la audiencia del martes pasado, la semana pasada. Justamente nosotros trajimos la evidencia colectada por la misma Fiscalía. Esta no es prueba juntada por la defensa, correcto, ni un argumento que nosotros nos sacamos de la galera. Esto es algo que hicimos analizando lo que la Fiscalía, después de 4 meses de secreto, nos permitió ver, digamos, o sea que ellos tienen en su poder. Claro, absolutamente. Y bueno, y en esta causa, que tiene más de un año, donde no hay imputaciones todavía, donde encima hay serias objeciones judiciales a la regularidad de estos tipos penales que están haciendo. Sí, ya arrancó mal con el allanamiento, que ni siquiera pudo ser un allanamiento porque lo disfrazaron de otra manera, sí, así fue. Bueno, también esa es otra de las cosas. Yo no le puedo enumerar el conjunto de irregularidades que es esta causa, pero por ejemplo, nosotros nos encontramos cuando se empezaron a hacer pericias telefónicas e informáticas, nos encontramos con irregularidades gravísimas. Para empezar, digamos, la forma en que se habían secuestrado esos elementos, que es lo que usted dice recién, lo que usted decía recién. Pero cuando fuimos al momento en que se hacían las pericias, nos encontramos con que la cadena de custodia estaba violada, con que había actos que se habían hecho y no estaban registrados en la cadena de custodia, con barbaridades de esa naturaleza. Claro. Y después nos encontramos con convocatoria a realizar cierta clase de pericias en San Pablo, por ejemplo. Había unos teléfonos, unos Motorola ahí que se secuestraron, ¿no? O sea, no le estoy diciendo un teléfono encriptado ni nada por el estilo, ¿no? Que gastaron pero miles de dólares para hacerlos peritar en San Pablo, donde obviamente la defensa no podía acudir. Además, esta decisión de peritarlo en San Pablo se tomó de un día para el otro, en 24 horas se tomó, y con el cuento de que no tenían los programas disponibles, pero nosotros le demostramos que Gendarmería tiene esos programas
y se nos contestó desde Fiscalía que ellos podían elegir a dónde hacerlo, y eligieron, por supuesto, hacerlo en San Pablo, en el exterior, gastando miles de dólares y de forma que la defensa no lo pueda controlar. Increíble. ¿Para qué? Será para que no nos enteremos, como nos pasó cada vez que fuimos a una pericia, que la cadena de custodia estaba rota, que se habían hecho pericias sin informar a nadie, que se habían abierto los elementos mucho antes de la convocatoria de la defensa, y todas estas cosas. Nosotros esas irregularidades las denunciamos, y también hay una denuncia penal respecto de eso, una denuncia penal que está tramitando ante un fiscal y que tiene un número de quiz, pero en esa denuncia no se hizo absolutamente nada, no hay nada de nada, digamos, no se hizo nada. Perfecto. Juan, te agradezco muchísimo este contacto, la verdad que es un tema que no está presente hoy en los medios, por lo menos en términos de corregir la historia. Yo siempre decía, en el periodismo de investigación, tenés que publicar siempre cuando tenés los papeles, es muy difícil, tenés que tener mucha confianza en una fuente para arriesgar a anticipar algo de tamaño calibre si no te dan los pelpas. Y esto pasó en nuestro oficio, con mucha gente titulando las 1000 carpetas, y mirá la novedad con la que nos encontramos hoy, que las 1000 carpetas no solo que no están, sino que además durante la gestión, que precisamente acusa no solamente al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sáenz, sino a un montón de funcionarios que durante esa gestión se realizaron un montón de perfilamientos a gente que la verdad que, bueno, deberán explicar o no, porque como está la justicia hoy, pero eso, no tengo tanta esperanza. Es lo de menos. Hay causas, digamos, emblemáticas, digamos, que se están llevando adelante, causas con las cuales algunos candidatos, incluso hay creyentes, se sacan fotos en los tribunales, que han tenido movimientos investigativos decisivos, sí, que fueron mérito de algunas de las personas que hoy están imputadas. Exacto. Y esto lo que estoy diciendo, quisiera que alguien me lo venga, no quiero entrar en mayores explicaciones justamente por la exposición que significa esto para un investigador, ¿cierto? Tal cual. Pero quisiera que alguien me lo niegue para poder demostrárselo, que de los que están imputados en este momento, hay personas que han sido claves en investigaciones emblemáticas con las cuales ahora algunos candidatos querellantes se sacan fotos en los tribunales, ¿no es cierto? Clarísimo. Y, bueno, me parece que eso es una de las cuestiones, y ahora todo esto se corre de los medios de comunicación, y esa es otra de las características del lawfare, ¿no es cierto? Sí, exacto, obvio. Escribir la historia, ya está escrita así. Exactamente. No hay nada nuevo que pueda cambiarla. Y después la historia procesal de la causa es bien diferente. Totalmente. Pero ya la gente se olvidó. El daño a las personas ya está hecho. Absolutamente. Juan, te agradezco muchísimo este contacto. Muy bien, hasta luego, buen día. Hasta luego.